¿Qué ocurre cuando las palabras escritas hace milenios no son simples mitos, sino instrucciones psicológicas grabadas en la mente colectiva de civilizaciones enteras? Hay secretos en la historia que no se ocultan bajo la tierra, sino a plena vista, disfrazados de profecías, de textos sagrados y en ocasiones de escritos tan aterradores que fueron prohibidos por los mismos líderes que temían su poder. Hoy nos adentramos en uno de los patrones más oscuros y fascinantes del comportamiento humano, la forma en que un relato antiguo puede convertirse en una prisión mental, sellando el destino de naciones enteras. Cuando escuchas que el destino de Irán y la Ciudad Santa ya está trazado y que la cuenta regresiva ya comenzó, no estás ante un fenómeno místico, sino ante la más colosal y aterradora obra de ingeniería psicológica jamás creada. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy en el tablero del poder mundial, debemos despojarnos de la ilusión de que el ser humano moderno toma decisiones basadas puramente en la lógica, la economía o la diplomacia. En las altas esferas del poder, donde se deciden la guerra y la paz, operan fuerzas mucho más antiguas. Operan los arquetipos. El conflicto entre la antigua Persia, hoy Irán, y la Ciudad Santa, Jerusalén, no es simplemente una disputa territorial o política. Es, en su núcleo más profundo, una colisión de narrativas absolutas. Es el choque de dos civilizaciones que han interiorizado un libreto escrito hace miles de años. Un texto que dicta que el clímax de la historia humana debe resolverse mediante un enfrentamiento final. Pero, ¿cuál es este texto prohibido? No hablamos de un único pergamino escondido en una bóveda secreta, sino de la amalgama de la literatura apocalíptica y esotérica que ha sido suprimida, alterada y manipulada a lo largo de los siglos por quienes entienden el verdadero poder de la mente. Hablamos de las raíces del zoroastrismo antiguo que se entrelazaron con las visiones escatológicas del Medio Oriente. Hablamos de aquellos fragmentos que los imperios decidieron ocultar porque revelaban una verdad incómoda, que el fin de los tiempos no es un evento dictado por los cielos, sino un suicidio colectivo provocado por la propia humanidad cuando se convence de que su destino es ineludible. La psicología humana tiene una vulnerabilidad trágica y fascinante. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y significados, especialmente frente a la angustia de la muerte. En la psicología moderna, esto se conoce como la teoría de la gestión del terror. Cuando a una sociedad se le recuerda constantemente su propia mortalidad o la posibilidad de su aniquilación, esa sociedad se aferra con una fuerza irracional a sus visiones del mundo, a sus dogmas y a sus líderes autoritarios. El texto prohibido, la narrativa del fin, funciona exactamente así. Al inyectar la idea de que un conflicto final es inevitable y que ya comenzó, los líderes del poder no están prediciendo el futuro, están hackeando el sistema límbico de millones de personas, están activando la amígdala cerebral, el centro del miedo, para anular el pensamiento crítico y exigir una lealtad absoluta. Históricamente, la relación entre Persia y la Ciudad Santa no siempre fue de enemistad. Si retrocedemos a los tiempos de Ciro el Grande, le encontramos a un emperador persa que fue considerado un salvador, aquel que liberó a los cautivos y permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Cómo pasamos de esa alianza histórica a la creencia de un destino fatal y destructivo? Aquí es donde entra en juego la maquinaria del poder y la manipulación de la memoria colectiva. A lo largo de los siglos, para mantener la cohesión interna frente a las crisis, los sucesivos imperios necesitaron construir un otro absoluto. En términos de la psicología analítica de Carl Jung, las naciones proyectan su propia sombra sobre sus adversarios. Todo lo que una sociedad se niega a aceptar de sí misma, sus miedos, su agresividad, sus fallas morales, lo proyecta en el enemigo. El texto que sella este destino se vuelve aterrador precisamente porque actúa como una profecía autocumplida. En sociología existe un principio fundamental conocido como el teorema de Thomas, que dicta que si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias.
Si los líderes de Irán y las fuerzas que custodian la Ciudad Santa estructuran sus doctrinas militares, su educación y su política exterior basándose en textos que profetizan un choque inminente, terminarán creando exactamente las condiciones para que ese choque ocurra. No porque estuviera escrito en las estrellas, sino porque cada acción tomada por miedo al texto acerca a las naciones a su cumplimiento. Visualiza la estructura de estos textos antiguos. A menudo están llenos de simbolismos opresivos, bestias, sellos que se rompen, cielos que se oscurecen y ciudades que arden. ¿Por qué este lenguaje? Porque las metáforas visuales extremas sobrepasan la mente consciente y se alojan en el subconsciente. Los antiguos arquitectos de estas narrativas, consciente o inconscientemente, entendían que para que una idea sobreviva milenios, debe estar envuelta en terror y asombro. Al prohibir ciertas interpretaciones de estos textos o al reservar su verdadero significado solo para una élite clerical o de inteligencia, se crea un monopolio sobre la verdad. El líder se convierte en el único intérprete válido del destino. Hoy, cuando vemos los titulares y sentimos que ya comenzó, estamos experimentando un sesgo cognitivo a escala global. El cerebro humano sufre de lo que la psicología llama apofenia, la tendencia a percibir conexiones significativas entre cosas que no están relacionadas. Y cuando un misil cruza el cielo nocturno de Medio Oriente, cuando una embajada es atacada o cuando se pronuncia un discurso encendido, la mente colectiva, previamente condicionada por estos textos y profecías milenarias, conecta los puntos. Vemos el Apocalipsis porque nos han enseñado a buscarlo. Los estrategas de guerra y los arquitectos del poder moderno lo saben perfectamente. Utilizan el lenguaje del destino sellado porque es la herramienta más eficiente para justificar sacrificios masivos, para desviar la atención de las crisis económicas internas y para silenciar a la disidencia. ¿Quién se atrevería a cuestionar una política fiscal o una represión social cuando el fin del mundo está supuestamente a la vuelta de la esquina? Profundicemos en la naturaleza de la Ciudad Santa como símbolo. Desde la perspectiva de la antropología de la religión, Jerusalén funciona como un axis mundi, el centro del mundo, el punto exacto donde la tierra se conecta con lo divino. Controlar el axis mundi no es solo un objetivo estratégico militar, es el premio psicológico definitivo. Para cualquier potencia, dominar el centro del mundo significa dominar la narrativa de la realidad misma. Irán, heredero de la vasta y sofisticada civilización persa, posee su propio sentido del destino imperial y divino. Cuando la cosmovisión de una potencia en ascenso se encuentra con el magnetismo ineludible del axis mundi, la fricción es inevitable. El texto prohibido, esa narrativa oculta que empuja a ambas fuerzas, susurra que no puede haber dos centros del universo. La tragedia de este patrón de comportamiento humano es la disonancia cognitiva que genera. La humanidad posee hoy el conocimiento, la tecnología y los recursos para resolver casi cualquier problema material. Sin embargo, estamos atados a la gravedad de palabras muertas. La disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras creencias chocan con la realidad. Si una sociedad ha basado toda su identidad en la creencia de un conflicto sagrado, la paz se convierte en una amenaza existencial. Es una paradoja psicológica aterradora. La paz destruiría la identidad que se ha forjado alrededor de la guerra inminente. Por lo tanto, de manera subconsciente, los actores involucrados sabotearán cualquier intento de resolución real. Necesitan que la tensión exista. Necesitan que la profecía parezca estar a punto de cumplirse para mantener su estructura de poder intacta. Observa cómo se mueve el poder en la actualidad. No se trata solo de armamento nuclear o drones de última generación. La verdadera arma de destrucción masiva es la narrativa de la inevitabilidad. Al convencer a las masas de que ya comenzó, se induce un estado de indefensión aprendida. Si el destino de Irán y la Ciudad Santa ya está sellado por un texto inescrutable, ¿qué puede hacer el individuo común? Nada. Solo obedecer, sufrir y esperar. Este es el secreto más oscuro de los imperios. El fatalismo es el mejor amigo de la tiranía. Cuando crees que el futuro ya está escrito, renuncias a tu capacidad de cambiarlo.
Entregas tu voluntad a quienes afirman saber cómo leer las señales. Pero el arcanum, el secreto profundo detrás de toda esta teatralidad geopolítica y religiosa, es que el texto no tiene poder por sí mismo. Las páginas de la historia, ya sean las de los antiguos persas, los textos apocalípticos o los manifiestos modernos, son inertes. El verdadero motor del destino es la psique humana. Somos nosotros quienes insuflamos vida a los monstruos de la antigüedad. Somos nosotros quienes, al negarnos a mirar nuestra propia sombra, nuestras propias fallas y terrores, los proyectamos en naciones enteras y las convertimos en el mal absoluto que debe ser erradicado. El destino de Irán, el destino de la Ciudad Santa y, en última instancia, el destino de la humanidad entera no está sellado en ningún pergamino prohibido. Está siendo redactado en este preciso momento por la suma de nuestras decisiones conscientes e inconscientes. La idea de que ya comenzó es el hechizo que debemos romper. ¿Es un truco psicológico diseñado para paralizarnos? La verdadera iluminación, la comprensión profunda de la historia del poder, radica en darnos cuenta de que podemos reescribir la narrativa. Al comprender los patrones ocultos de la mente, al ver cómo nuestros miedos son instrumentalizados por quienes buscan el control absoluto, recuperamos nuestro poder. El texto más aterrador no es aquel que predice el fin del mundo. El texto más aterrador es la ignorancia de nuestra propia mente, esa facilidad con la que permitimos que otros dicten nuestra realidad. Despierta a los hilos invisibles que mueven el mundo. Solo cuando comprendemos la ilusión del destino sellado, nos convertimos en los verdaderos arquitectos de nuestro futuro.